Acabamos de encontrarnos en el Sunshine City con un Toys R Us japonés. La última vez que entré a un Toys R Us en Japón, las cosas que tenía, aparte de las típicas cosas occidentales como Lego, Barbie y tal, también tenían cosas muy japonesas. Entonces vamos a entrar y vamos a ver qué juguetes tienen. ¿Veis lo que os decía? Aquí tienen de todo, pero también tienen un montón de cosas. Esto es de una serie japonesa que se llama Ampaman. Pues eso, tienen productos exclusivos que esto no lo encontraríamos en España. Esta serie es muy famosa entre los críos japoneses. Y hay infinidad de merchandising. Por supuesto tienen roboces para todo el mundo. Y aquí mola mucho también a los niños los juguetes de construcción y los coches. La marca esta, no sé, bueno, Tomica, se llama Tomica, que es una marca de coches y de trenes y eso. Y tienen un montonazo de licencias y hacen coches, por ejemplo, con, no sé, con la cara de Winnie Pooh o de Mickey. Creo que también tienen algunos de Star Wars, también de Godzilla. Tienen también Sylvanian Families, que esto es lo que le gusta a mi Cristina. Es curioso porque los Sylvanian Families tienen una estética tan europea que mucha gente, yo me incluyo, pensaban que se hacían en algún país europeo. Pero no, son japoneses totalmente. La marca que lo hace, que se llama Epoch, es japonesa. Pero si os fijáis, pues están inspirados totalmente en lo que a ellos les gusta de Europa, que es el París recargado, las casitas del bosque, en fin, todo ese tipo de cosas. Y estos son algunos juegos de mesa japoneses. El juego este que tienen aquí abajo es bastante famoso. Bueno, el del perro ese en España también se ha editado. Pero este creo que es como... Es un juego puzzle que tú vas sacando cartas y te va diciendo qué parte le tienes que poner al esqueleto. Mirad esto. Esto a los que les gusta One Piece lo pueden flipar mucho. Es un 1 de One Piece con las cartas temáticas de One Piece. De hecho, lo he visto... Mira, aquí también... Bueno, este no sé si está en España. El 1 emoji. Yo he visto el 1 de un montón de cosas diferentes aquí. Yo no sabía que eso existía, la verdad. No sabía que había uno temático. Y esta es la zona enorme de Lego que hay aquí en este Toys R Us. Tienen también minifiguras aleatorias. Yo creo que tienen básicamente todo lo que hay ahora mismo de Lego. Lo que pasa que yo he visto que por lo general en Japón el Lego es muy caro. Es muy caro porque no son productos japoneses, supongo que pues también por el tema de importación y tal, aquí cuestan más. No sé, yo no compraría Lego aquí, estando tan accesible en España. Y después de ver los Lego os voy a enseñar los Nanoblock. Nanoblock es una marca parecida a Lego, que es también de construcción, solo que esta marca es japonesa y los bloques son diminutos, que de ahí es de donde viene lo de nano. Tiene un montón de construcciones y lo que hay también, aquí estoy mirando y parece que no hay ninguno. Pero hacen también un montón, bueno no, sí, mira, aquí hay uno de Evangelion, de EVA 01. Es lo que iba a decir, que hacen un montón de licencias también. Aquí tenéis a Dragonite, a Chikorita, mini Pokémon, que supongo que vendrán varios muy pequeñitos. Aquí está Snorlax y no sé si es Pichu o Pikachu, es Pichu, lo pone de hecho. Mirad, también hay de Doraemon, Shizuka, Dorami, incluso la puerta mágica. ¿Os suena la locomotora esta, el Thomas? Pues aquí en Japón es ultra famosa, muy muy famosa. Porque es lo que os decía antes, que aquí gustan mucho las construcciones y los trenes y los coches y esas cosas. Y aquí pues se montan sus pistas bastante grandes. Mira, estos son los coches que os decía de la marca... Bueno, son de Takara Tomy, pero... ¿cómo se llama? Ah, sí, estos son de Takara Tomy. Es que hay otra marca también que hace coches parecidos. Mira, utilizan muchas licencias. Mira este, por ejemplo. Qué absurdo, ¿qué es eso? Un cubo de ramen. Ah, es un cubo de ramen, un coche que es un cubo de ramen. Vale, sí, es la marca que decía yo antes, es Tomica. De Jack Sparrow, de la Sirenita, aunque parece un poco el coche de Cruella de Vil. Pero es como el coche de Cruella de Vil con motivo de la Sirenita. También hay de Marvel. Pues la gente, los niños coleccionan superhéroes que se ve mucho allí, sobre todo de Marvel y DC. Pues aquí también tienen a los de Kamen Rider. Fijaros los robots tan chulos que tienen. Y los blasters estos.
espadas, pistolas, en fin, un montón de cosas. Y las figuras estas de vinilo, que no son, bueno, no son demasiado caras y están bastante chulas. Valen 899 yen, que al cambio serían pues unos 8 euros más o menos. Y también tienen, mi perdición, tiene muchos kaiju o monstruos japoneses como Godzilla, que lo estáis viendo aquí. Estos son básicamente lo que en España se conoce como juguetes del chino. Nada más lejos de la realidad, esto no es juguete del chino, estos son juguetes japoneses. Esto también es sofubi, ¿vale? Lo que pasa es que este sofubi sí es más para niños. Y esto ya está sudando porque acabo de descubrir que en los Toys R Us de Japón tienen maquetas de Gundam. O sea, tienen maquetas de Gundam y tienen una sección muy grande, por lo menos en este Toys R Us, pero tiene una sección también de útiles para el modelismo. O sea, flipando. Es que siempre estamos con la broma esta de que nos llevan años de ventaja. Y en cuanto al coleccionismo, es que es verdad, joder, es que mirad, en un Toys R Us, o sea, en España, en concreto en Granada, lo más que vas a encontrar son juguetes de crío y tal, y a lo mejor algo en plan más coleccionable de Marvel o DC, pero es que esto, o sea, maquetas de Gundam en un Toys R Us, yo que sé, a ver, no hay muchas, pero hay, ¿no? Que ya es algo, ¿no? Y en la sección esta ya de juguetes hechos polvo que nadie quiere, tenemos figuras de Arlo, el viaje de Arlo. Qué pena porque es una película bastante chula, pero no sé por qué en España también he visto que las figuras no fueron bien, eran peluche también. Es súper triste, tío. A mí la película me gustó un montón, es como un western pero con dinosaurios. Bueno, en realidad tienen también figuras de Zootopia, Zootrópolis. Pero es que estas figuras no es que estén muy bien hechas, ¿no? En realidad. Vale, retiro lo que dije de que había pocos Gundam. Ha sido dar la vuelta a la esquina y encontrar que tienen otra estantería llena de Gundam. Bueno, y ahora estoy buscando a Cristina, porque la he visto que iba con 2 cajas de Sylvania en la mano y me ha dicho, voy a buscar una cesta que... Le digo, ¿pero qué pasa? Dice, nada, que he visto que hay una zona más grande de Sylvania y que se me va a ir la pinza, se me va a ir la cabeza. Y yo a la tía ahí todo loca, porque al final Vale, está por aquí. Al final en el Moomin Café no se ha comprado nada más que una cosa, porque como aquí hay cosas de Moomin en cualquier sitio, ha dicho que mejor se iba a esperar. Y aquí está mirando los Sylvanian. Fijaros en esto. Todos conocéis a alguien, ya sea una hermana, una prima, un primo, un amigo, que de pequeños jugaban con cocinitas. Pues fijaros en esta porque es muy distinta a las cocinitas que teníamos en España. Fijaros que tienen onigiri, que tienen caja de pizza, leche. Bueno, eso sí es como más común, ¿no? Pero por ejemplo, mirad esto. Estos son bentos. Son, pues, comida japonesa, básicamente. Y fijaros también que también en España vendían algunos de estos productos de plástico sueltos. Y aquí los tenemos. Pero fijaros porque no es lo que veíamos en España. En España veíamos mucha fruta, trozos de carne y tal, hamburguesas. Fijaros aquí. Fijaros el maki sushi. Y fijaros... ¿Es una tortilla? Ah, sí, una tortilla con ketchup.